Continuamos en esta hermosa mañana con esta materia de visión ministerial. Vamos a la clase número 3 y última por el día de hoy. Donde no hay visión, no hay camino definido. Muy importante esto, ¿sí? Donde no hay visión, señoras y señores, no hay camino definido. Eso es como que estamos aquí y Pedro viene de camino por ahí y le preguntamos, Pedro, ¿por dónde vas? No sé, para cualquier lado. Yo le diría entonces, Pedro, cualquier camino te sirve. Porque como él va para cualquier lado, no está definido, no hay un programa, pero si él me dice, viene por ahí y me dice, le pregunto, ¿por dónde va Pedro? Y va con la cara para allá la moto y me dice, no, yo voy para Ospino. Da la vuelta, Pedro, porque no vas a llegar a Ospino por ahí. O te vas a tardar más. Si vas a llegar, porque de aquí tienes que irte para Chabasquén, dar la vuelta por allá, o dar la vuelta por Barquisimeto, vas a llegar. Pero creo que más rápido llega por aquí. Aunque ahorita creo que por aquí no llega porque los ríos lo van a atajar. Entonces, si usted va y no sabe por dónde va, cualquier camino le sirve. Pero cuando usted tiene un objetivo donde llegar, los que conocemos los caminos le podemos decir, este camino te lo recomiendo. Ahora, donde no hay visión, no hay camino definido. En Juan 14:5 encontramos un ejemplo claro de lo que acabamos de hacer referente a Jesús. Jesús le dice a sus discípulos en una forma afirmativa, ¿sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Le digo, Jesús lo sabía, ellos no lo sabían. Ellos tenían indicios, pero no se les estaba iluminado. Tomás expresó en una forma interrogante y razonable, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Es decir, Señor, muéstranos a dónde vas y conoceremos el camino. Jesús inmediatamente en la respuesta que les da a sus discípulos, les mostró el Padre como la meta y se mostró Él como el camino. Observando con precisión el pasaje podemos entender una gran verdad, que sin una meta no hay camino definido. Tomás le dijo a Jesús, muéstranos a dónde vas y conoceremos el camino. Esto indica que un individuo que tenga la intención de salir, pero sin tener una meta, un destino o un punto de llegada, nunca tendrá un camino definido. Cualquier camino le sirve. Alguien dijo que lo importante no es tener un punto de salida, sino tener un punto de llegada. Un ministro debe estar seguro hacia dónde se dirige, cuál es su rumbo y estando claro en esto, tener una dirección precisa para así poder dirigir a otros. Jesús en Juan 8:14 dijo, yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Esta debe ser la percepción de un ministro, por lo menos saber a dónde va o hacia dónde se dirige. De no ser así, sería un nómada ambulante en un ente sin destino. Perdón. Ambulante, un ente sin destino. Donde no hay visión, las cosas se hacen al azar, a tientas, a la aventura, sin objetividad. Estar en el ministerio sin visión es como tirar golpes al aire. Dios no quiere personas que estén en el ministerio trabajando a la deriva. Él quiere personas con objetividad,
con precisión, claros y seguros de lo que están haciendo y a lo que fueron llamados. Pablo en Filipenses 3:14 dijo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Proseguir, término del griego, indica seguir con intensidad en una forma presurosa, sin desviar el rumbo. El proseguir tiene que ver con el avanzar en las direcciones que el Espíritu Santo nos da para alcanzar un objetivo. La meta es el propósito relativo a la visión. Permiso por acá. El premio es el galardón. El supremo llamamiento viene siendo el ministerio que hemos recibido de parte de Dios. Pablo estaba claro del premio que iba a recibir, del llamado que había recibido, de la meta, visión que debía alcanzar y de la misión que debía desarrollar. Todo ministro debe estar claro en estos 4 factores que son determinantes en la carrera ministerial. De no ser así, estás como un barco sin timón, sin rumbo fijo, a la deriva. Vives en total perplejidad. Así no se dirige un pueblo, porque si no hay una dirección fija, pues no se sabe hacia dónde se va. ¿Cómo entonces tenemos un sitio de llegada si no hay un punto? Perdón, no hay un punto donde llegar. Ahora, si hay un punto a donde ir, pues caminos hay varios. Buscamos el más adecuado, pero tenemos que tener un punto a donde vamos a llegar. Y el punto es la visión. Un ministro sin visión es un ministro sin futuro, sin porvenir. Vulgarmente, un vago. ¿Sí? Un vago o un delincuente. Dios no llama a vagos al ministerio, ni llama a la vagancia. Dios es un Dios de propósitos. Él trabaja con objetivos. En una ocasión, Jesús dijo: hasta ahora yo trabajo y mi Padre trabaja. Juan 5:17. Tenemos como experiencia el testimonio bíblico que siempre que Dios llama a alguien al ministerio, estaba en sus ocupaciones, es decir, estaban trabajando y lo llamó para seguir trabajando, pero les cambió de trabajo. Cuando Dios llamó a Moisés, a Elías, Eliseo, David, Samuel, Aarón, Abraham, Josué, Pedro, Andrés, Mateo, Pablo, entre otros, todos ellos, señoras y señores, estaban trabajando, porque Dios no llama ni a vagos Dios no llama ni a vagos al ministerio, ni a estar en vagancia en el ministerio. Y a los que estamos en el ministerio y estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, nos premia, pastor, con más trabajo. ¿Sí? Ahora, yo soy de los que creo que una persona que haya sido un vago, negligente e irresponsable en lo secular, así será en lo espiritual, por causa de tener un carácter formado en la vagancia. Como maestro lo afirmo categóricamente, sin vacilar, que así de vago como es él, ministro, así será la iglesia o quien lo sigue. Una iglesia que esté siendo dirigida por un hombre que no tenga visión
entra en el terreno de la vagancia, de la rutina, del cansancio espiritual, del aburrimiento, del descuido, el abandono, hasta llegar a la destrucción. Este nunca ha sido el propósito de Dios. Él constituyó ministros capacitándolos de poder, autoridad y señorío, entregándoles una visión que encierra sus propósitos para ser impartida a un pueblo, es decir, su iglesia, y poder así alcanzar uno de sus objetivos primordiales, que es rescatar los valores principales del reino, que es la raza humana. Un hombre sin visión entra en el campo del hastío, lo cual es producto de la falta de visión y misión, hasta el punto que puede estar móvil dentro de la iglesia haciendo la obra de Dios, sentirse cansado de lo mismo. El hastío no se da por la falta de actividad, sino por falta de visión y misión. Una vida sin la visión y la misión de Dios se vuelve tediosa, aburrida, fastidiosa, latosa, repetitiva, monótona, sin interés, rutinaria, común, siempre lo mismo. Reitero, por el hastío, el pueblo entra en el terreno de la vagancia, es el descuido, el abandono y el cansancio espiritual, que en este caso sería psíquico, llevándolo fácilmente a un mundo de delincuencia, donde no hay visión, no hay dirección sabia. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, el pueblo perece, cae, se destruye. En lo personal, creo y con toda seguridad lo afirmo, cuando no se tiene visión, solo se vive del pasado, junto con las desilusiones y fracasos del presente. Por lo tanto, la visión es la clave para tener éxito en el futuro. Proverbios 29:18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. El término que se utilizó del hebreo para hacer referencia a la profecía es chazón, que también se utiliza para referirse a la visión. Debemos tomar en cuenta que Dios nunca ha colocado la visión sobre el pueblo. Oigan esto, Él la coloca sobre el líder que consagró al ministerio. Por esta causa es tan nocivo, oiga, que en un pueblo no haya líder donde colocar la visión, como el que hayan líderes sin visión. Cuando Dios llama a Moisés, puso la visión en él para dirigir al pueblo. Cuando Moisés muere, la visión fue colocada en Josué. Josué 1:1-9. Pero cuando Josué muere, no hubo líder en quien Dios colocar la visión. Esto trajo como resultado que todo el pueblo se desenfrenó y se rebelaron en contra de Dios e hicieron sus propósitos. ¿Por qué? Porque no había visión. Dios tuvo que levantar jueces, oiga, para colocar en ellos la visión y poder dirigir a su pueblo bajo sus propósitos. Con todo y eso, los israelitas
no querían someterse a los jueces y le costó a Dios en gran manera para que el pueblo pudiese entrar en la visión. Porque donde no hay visión, un pueblo se desenfrena. Por lo tanto, no es en un pueblo donde Dios va a colocar la visión. Por lo tanto, no es a través de la democracia que se van a dirigir un pueblo o la iglesia. Bajo la democracia se dirigen los pueblos comunes normales. Y con todo eso, las democracias que hemos tenido son más representativas que genuinamente participativas. Se habla en nuestra nación de una democracia supuestamente participativa, pero cuando usted la profundiza, usted se da cuenta que tal cosa o tal realidad no es real como tal. Entonces, dentro de la iglesia, no es que va a llegar cualquiera por ahí y le va a decir, hermano pastor, mire pastor, tuve un sueño, mire, Dios me dijo de ahora en adelante cómo es que vamos a hacer las cosas. Señoras y señores, eso no existe. Eso no existe. No son los hijos que le van a decir al papá cómo es que se dirigen las cosas en el hogar. Tendrá el papá que está muy torcido y los hijos tendrán que tener muy buena razón. Pero dentro de la iglesia, la visión bíblicamente siempre se le ha entregado a un hombre que esté madurado por la palabra, que esté ubicado en Dios y que haya asumido la visión de Dios. Tenemos el ejemplo claro de la iglesia de los Corintios, que por falta de visión reinó la anarquía, la división, la confusión y el desorden, tanto moral como espiritual. Según Hechos 18, 7 y 11, Pablo estuvo con los Corintios 18 meses. Creo que de paso es la única iglesia donde se dice el tiempo que Pablo estuvo. Mientras fundaban la iglesia, yéndose, dejando a Apolo encargado. Hechos 19:1. Luego Apolo se negó a quedarse. Primera a Corintios 16:12, por lo cual Pedro estuvo pastoreando por un tiempo. Primera a Corintios 1:12, pero ninguno de los líderes que estuvieron en Corintio lo hicieron en una forma definida y concreta, sino en forma parcial y ocasional. La iglesia era dirigida por cartas que el apóstol Pablo escribía debido a las informaciones que la iglesia de Corintios en sus cartas enviaba a Pablo, por información que el apóstol recibía de Estefanas, Fortunato, Acaico y los de Cloé. Primera a Corintios 1:11, 7:11 y 16:7. De esta forma se dirigió la iglesia de los Corintios. Nunca tuvo un líder al frente y por ende nunca tuvieron una visión clara y precisa de parte de Dios. Estos son ejemplos que nos indican que donde no hay visión, no hay dirección sabia, y donde no hay dirección sabia, el pueblo se desenfrena. ¿Sí? ¿Se acuerdan por ahí un dicho que se dice que cuando el gato no está en la casa, ¿qué es lo que hacen los ratones? Hacen fiesta, ¿verdad? Es lo mismo. ¿Sí? La visión es tan importante que ella determina la vida y el destino de los hombres. El visionario debe entender que la visión es la misma vida, ya que es el sentido de ella. Es el sentido de ella. Perder la visión es como perder la vida misma. La visión es la fuente, de la disciplina y la madre del liderazgo. El hombre con una visión clara vive una vida bien enfocada que lo mantiene en dominio propio
hasta el punto que lo lleva a ser selecto, exigente en las elecciones, no dejándose llevar por las emociones, ni las ofertas, ni las apariencias de la vida. Cuando el visionario cuida la visión lo cuida a él. Por causa de la visión, el visionario, sabio y prudente, escoge su futuro, la inversión de su tiempo, de su dinero, sus amistades, con quién se relaciona, con quién se asocia, lo que ve, lo que oye y lectura o lo que lee. El visionario debe entender que la visión es la misma vida, ya que es el sentido de ella. Perder la visión, oiga, es como perder la vida. Y te digo algo, cuando tú no trabajas por la visión que Dios te dio, escúchame pastor, y pastores que me ven y me oyen en este video, que va a recorrer varias áreas del mundo, cuando tú no trabajas en la visión que Dios te dio, otros te van a contratar para que trabajes en las de ellos. ¿Sí? Cuando tú no trabajas en tu hogar, otros te van a contratar para que trabajes en los de ellos. Algunos te van a pagar bien, pero algunos te van a usar solamente. La vida y las circunstancias por influencia diabólica se van a encargar de presentar paralelamente a la visión fama, fortuna, pasiones desenfrenadas, entre ellas una vida de promiscuidad, con el fin de desviar la mirada del propósito de Dios. Por esta causa debemos ser selectos en nuestras decisiones y ser cuidadosos y prudentes con los pasos que demos. Un paso y una decisión mal tomada pueden llevarse, oiga, el propósito de Dios en nuestra vida. Nunca olvides este eslogan que encierra un gran principio. Cuando el visionario cuida la visión lo cuida a él. Sí, apréndete eso de memoria. Quiero recalcar unas cositas por acá en la parte que habla de finanzas. Escúchenme esto. Hay cosas que no están escritas aquí en la guía, pero uno se va enterando en el camino, que nos suceden a nosotros los ministros, muy especialmente a los que están en un pastorado. Cuando ustedes están en un pastorado, van a venir ofertas de dinero. Es decir, van a llegar hombres a la iglesia o al ministerio, los cuales te van a ofrecer la oportunidad de negocios, escúchame Pedro, fácil, es decir, negocios para ganar dinero en abundancia y fácil. Ningún dinero que venga fácil viene de buena procedencia. Grábese. Todo lo fácil, así como vino, se va. Es decir, hay una organización o hay dos organizaciones a nivel mundial. Una se llama el Opus Dei y otro se llaman los jesuitas. Se denominan Compañía Amigos de Jesús. No sé si ustedes las habían oído mencionar. Anote que eso se olvida. Los jesuitas son encargados a nivel mundial, cuando te digo a nivel mundial, donde está la organización que los dirige, para tratar de controlar la religión a nivel mundial. Objetivo, que las iglesias que van en crecimiento, los ministerios que van en crecimiento, buscar la manera de ensuciarlos económicamente. Dinero mal habido, negocios chatos, negocios de índole oscuro, para de esa manera entonces señalar al individuo y desestabilizarlo. Nosotros los pastores tenemos dos problemas, pastor. Uno,
que somos muy amorosos, ese es uno, que no es un problema como tal, y el otro que muchas veces no somos muy cuidadosos. Entonces viene por decir uno, X, se entregó. Normalmente los jesuitas que nos envían a la iglesia son gente con mucho dinero y muy profesionales. ¿Y a quién no le gusta tener en la iglesia y cercano a él un hombre con dinero y profesional? A todos. El detalle es que se entregó ese hombre de verdad o simuló entregarse y viene a estar con nosotros y viene a acompañarnos para allá, para acá, a ser útil, a ponérsenos a la orden para irnos trabajando, irnos penetrando, ir conociendo dónde están nuestras virtudes, dónde están nuestros defectos y luego en cualquier momento ofrecernos oportunidad de dinero mal habido. Si nosotros caemos en el juego del dinero mal habido, hasta ahí, con esa nos fregó la vida. El detalle está que debemos de tener visión, está claro. Si usted no cae con el dinero mal habido, pastor, entonces viene la parte de la fama. Van a tratar de impulsarte, de llevarte a la fama, de, ¿cómo se dice esto? Acariciarte el ego. Usted predica muy bonito, usted canta muy chévere, usted es uno de los hombres con más proyección al crecimiento y todo esto, y hasta cierto punto no deja de ser una verdad. Pero ¿cuál es el objetivo? Fama, ego. Luego entonces te van a presentar ofertas de índole amoral. Es decir, si saben que tú eres el hombre que por naturaleza siempre te han gustado las mujeres, por ahí van a quererte quebrar. Y si saben que te gustan los hombres, por ahí te van a querer quebrar también. El objetivo es sacarte del medio, estorbarte el ministerio. Y viceversa, ese trabajo lo hace esta organización a nivel de las iglesias evangélicas. Donde no hay visión, hermano, fácilmente la gente se mete en lío. Por otro lado, en el caso del Opus Dei, si no tiene mucho que ver con nosotros, el objetivo de ellos es controlar la política a nivel mundial. Porque controlando la religión, en este caso, controlan todo el dinero que se mueve por la religión. Controlando la política, controlan todo el dinero que se mueve por la política. Esto lo maneja la Iglesia Católica y de esto debemos estar pendientes nosotros. Eso no está escrito en ninguna guía, no está en ningún material. Hay testimonios de hombres que hicieron y trabajaron en esto y luego se convirtieron a Cristo y luego confesaron sus acciones que hicieron y lograron destruir algunos ministerios y por ende estancar para efecto de estos ministerios el propósito de Dios. En cuanto a salvación ya sabemos que no hay nada que hacer, pero en cuanto a propósito hay mucho que hacer, y hay mucho en lo que debemos cuidar. Entonces, cuando el hombre de Dios cuida la visión que Dios le dio, por lógica se está cuidando a sí mismo. ¿Cómo viene la visión? Por la palabra, en todas sus formas. El caso de Samuel, en primera de Samuel 3:1, a través de sueños, que es un tipo de visión espiritual. El caso de José, el amado, Génesis 37:1 y 10. El caso de Jacob, Génesis 28, 10 y 16, a través de ángeles. El caso de Moisés, Éxodo 3, 1. El caso de María, la madre de Jesús, Lucas 1, 26, 35. A través de un trato directo de Dios con el hombre. El caso de Pablo, el apóstol, Hechos 9, 1 y 9. A través del Espíritu Santo, hablando ahorita en el periodo y en el tiempo del Espíritu Santo, como el testigo interno, Romanos 8:16, primera a Corintios 2:9 y 13 y Hechos 10:9 y 20. ¿Quién recibe la visión? Hombres que Dios ha llamado a ejercer un don ministerial. El único que está en la capacidad para recibir la visión ministerial de parte de Dios es aquel a quien Dios llamó, capacitó y envió al ministerio. Hay
5 cosas que solamente, oiga, el hombre las puede recibir directamente de Dios. No son transferibles, no las aprendes de otros. Es un derecho solo del Creador impartirlas. Estas son la justicia divina, la vida eterna, el don ministerial, la misión y la visión. Estas 5 cosas solamente las da Dios. Ninguna organización, ningún hombre puede darlas ni transferirlas, señoras y señores, convénzase de esto. Por esta causa debemos estar claros en ciertos factores que son determinantes en cuanto al ministro y a la visión ministerial. Dios nunca le da la visión a un pueblo. El método de Dios no es darle la visión a un grupo. Él se la da a un individuo en forma personal. Pregunto yo, el primer pueblo que Dios reúne y lo lleva a hacer un trabajo, no eran muchos tampoco, escogió a uno, le dijo lo que tenía que hacer y a los demás tenían que adherirse a él. ¿Dónde comienza esto? Allá cuando Dios le dice a Noé que se hiciera un arca. ¿A quién le dio la visión? A Noé. Le dio metrajes, le dio todo lo que iba a hacer. ¿Qué tuvieron que hacer el resto? Adherirse, pegarse a él. Luego tenemos en Egipto a un pueblo maltratado, sufrido, adolorido, perseguido, esclavizado. ¿A quién le dio la visión? A un hombre llamado Moisés. Y el hombre tartamudeó porque hablaba así y le dijo, yo no puedo, y yo no soy el hombre. Y le dijo, sí, pero es que yo no sé hablar. No te preocupes, tienes un hermano que habla muy bonito, pero lo vas a dirigir tú. ¿Sí? El hombre salió, todos sabemos, mató al primero cuando intentó hacer. En el segundo culto que iba a hacer, se le reveló la iglesia que tenía ahí, al monte, 40 años. Después de 40 años regresó y las cosas funcionaron. Sí, pero fue a un hombre. Todos esos años, antes de que ese pueblo, antes de llamar a Moisés, no hubo nadie que recibiera visión. El hombre que recibió la visión comete un error y con todo eso, Dios esperó 40 años después para que la visión que estaba en Dios para ese hombre se cumpliera a través de él. Ahora, fíjate esto, llegando ya a la tierra prometida, teniéndola al frente, el hombre se le rajó, como dicen los mexicanos, lo quitó del paso y colocó a otro. Porque la visión de Dios, cuando es de Dios, se lleva a cabo. ¿Con nosotros o sin nosotros? Entonces, el método de Dios, reitero, no es darle la visión a un grupo. Él se la da a un individuo en forma personal y directa. Y la comparte con el pueblo, pasando a ser la visión que recibió de Dios corporativa, formando parte del pueblo de esa visión como su visión propia. Hay que entender que el gobierno de la iglesia no es autocrático ni democrático. No es un hombre el que manda y dirige a la iglesia a su capricho, ni es el pueblo, es decir, la iglesia, que se dirige a sí mismo. Es Dios a través de hombres en la dirección del Espíritu Santo con una misión que demarca su propósito. Esto indica que el gobierno de la iglesia es netamente teocrático, Dios, crático gobierno. A continuación te presentaré algunos pasajes de las Escrituras que corroboran y afirman lo que digo. Deseo que los textos que se presentan
los analices en una forma personal. Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo. Hechos 8:29, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Hechos 10:19, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. ¿Sí? Hechos 11:12, y el Espíritu me dijo, en este caso hablando el Espíritu, hablando Pedro, que fuese con ellos. Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Hechos 13:4, ellos entonces enviados por el Espíritu. Hechos 15:28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Quién está primero? El Espíritu Santo y luego nosotros. Hechos 16:6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Esto pareciera contraproducente, pero está en la Biblia. Hechos 16:7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Hechos 20:23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo. Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Hechos 21:4, y hallando los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu. Hechos 21:11, y atándose los pies y las manos, dijo esto, dice el Espíritu Santo. No como los que andan ahorita por ahí dirigiendo y le dicen: Pedro, profetizo sobre ti. Igualito a los de la Biblia, ¿verdad? A los de Hechos. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Apocalipsis 2:7, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Apocalipsis 1, 2 y 3. Todo eso, léalo, estúdielo y analícelo. Sí, al principio de lo que hablábamos, pues mostrábamos cómo en el Antiguo Testamento los hombres del Antiguo Testamento fueron tratados por Dios de diferentes maneras, pero en el Nuevo Testamento, es decir, ahorita en el tiempo de la iglesia, los hombres de Dios deben ser dirigidos por el Espíritu Santo, no por ángeles, no por, ¿cómo se llama?, zarzas encendidas, no por cuestiones naturales, no por vista, sino por el Espíritu Santo. Ahora, todo lo que vimos son verdades, sí, circunstanciales, pero ahora la verdad central es que la iglesia y sus ministros se deben dejar guiar por el Espíritu Santo de Dios, no por nuestros caprichos, no porque la mayoría votó diciendo que no todo el tiempo la mayoría tiene la razón. Según estos pasajes podemos observar que quien dirigía y dirige la iglesia es Dios por el Espíritu Santo, a través de hombres con un llamado, una pasión y una visión. Ahora, ¿se recuerda usted quién es el fundador de la iglesia? ¿Sí? ¿Alguien puede decirlo por ahí? ¿Quién es el fundador de la iglesia?
Jesucristo. Jesucristo, como fundador de la iglesia, dejó a un solo agente para perfeccionar a la iglesia. ¿Cómo se llama ese agente? El Espíritu Santo. Ahora, ese Espíritu Santo tiene 3 elementos, no hay más, para perfeccionar a la iglesia. ¿Se recuerdan cuáles son esos elementos? La palabra escrita, los dones ministeriales, que es parte de lo que estamos hablando, los dones espirituales, no hay más. Hay una cuarta opción, que el Espíritu Santo se vale de ella, pero no es de Dios, la circunstancia, lo que se conoce como vara de hierro. Pero eso es una vez que el Espíritu Santo nos ministró, nos habló por la palabra, nos habló por los dones ministeriales, nos habló por los dones espirituales y nos hacemos los músicos. Entonces se vale de la circunstancia. Algunos entonces entienden ya al final por la circunstancia, pero eso no es el propósito de Dios. Si nos vamos a lo primero, prioritario de los elementos que el Espíritu Santo tiene para perfeccionarnos a nosotros, es lo que estamos haciendo aquí: estudiar la palabra, analizar la palabra. Entonces, si yo me dejo guiar por la palabra en estos tiempos, bajo el sacerdocio en el que estamos, bajo los libros que corresponden para nosotros, entonces esa palabra que está revelada se nos va a iluminar. Si nos dejamos guiar por esa iluminación de lo que ya está revelado, no necesitamos más nada ni más nadie. Y de esa manera podemos llevar a cabo la visión de Dios. Es decir, el programa de Dios, hermano, para el rescate de la humanidad ya está revelado todo. No necesitamos más revelación. ¿Qué necesitamos? De que lo que está revelado se nos ilumine. ¿Cómo vamos a alcanzar la iluminación de lo que está revelado? ¿Alguien puede decírmelo? ¿Cómo alcanzar la iluminación de lo revelado? ¿Cómo se ilumina lo que está revelado? Cuando yo camino sobre lo revelado, cuando yo estudio lo revelado, cuando yo voy a el logo, entonces el rema que está ahí salta para acá, salta. Pero si yo no le entro al logo, si yo no leo, si yo no estudio, si yo no escudriño, olvídese que vamos a tener la iluminación. Entonces vamos a estar orándole a Dios que nos revele cuando ya todo está revelado en las Escrituras. Ese es parte del grave error que el liderato en estos tiempos tiene, que no todo lo que se está enseñando en los institutos y en las iglesias, lo que se está predicando, es para la iglesia. Les recordaba anteayer, en el otro núcleo donde estoy, que hay una serie de parábolas que no tienen nada que ver con nosotros la iglesia y se la estamos arremangando a la iglesia. Lo que leíamos y estudiamos en escatología, ¿sí? Como la parábola de las 10 vírgenes, como la parábola del trigo y la cizaña, como la parábola de la fiesta de boda, como la parábola del hombre que tenía una finca, cavó una torre, hizo un lagar, sembró y se la arrendó a unos. No tiene nada que ver con nosotros. Está en la Biblia, sí, pero no tiene nada que ver con nosotros. Ahora, yo no estoy diciendo que eso no se le puede predicar a la iglesia. Lo que estoy diciendo es que si yo un día voy a predicarle eso a la iglesia porque fui dirigido por el Espíritu Santo para dedicar eso, yo debo hacer la salvedad del texto. ¿Cuál es la salvedad del texto? Esto que voy a leer está incluido en la Biblia en el ámbito escatológico. Estos son eventos que no tienen nada que ver con la iglesia, pero si el Espíritu Santo me está moviendo a predicar esto, aquí hay palabra de Dios para alguien. Pero esto, es decir, la iglesia ni es trigo ni es cizaña. Las 10 vírgenes, 5 no son la iglesia y las otras 5 no es el mundo. ¿Pero se le puede predicar eso a la iglesia? Sí, pero haciendo la salvedad del texto. Si nos dan una cátedra aquí, nos enseñan sobre la Constitución de Alemania, ¿sería malo? No, bueno, pero que nos hagan la salvedad que eso no la vamos a vivir nosotros, podemos conocerla.